Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Cada Día Mejor. El día de hoy tenemos un tema muy cotidiano, que son los riesgos de la automedicación. ¿Sí o no, Roberto? Efectivamente, hoy día vamos a hablar sobre la automedicación, que es un tema muy importante y que lo voy a definir tal cual lo define la OMS. La Organización Mundial de la Salud define la automedicación como la selección y el uso de medicamentos por parte de personas con el propósito de prevenir, aliviar o tratar síntomas o enfermedades que ellos mismos pueden identificar sin recurrir a un especialista en la salud. Pues sí, y la verdad esto es muy cotidiano, como les decía hace un momento, porque la gente accede a la automedicación sin una prescripción médica, sin una receta médica y muchas veces por recomendación de alguien más también, ¿no? Y de hecho se estima que aproximadamente del 10 al 30% de la población se automedica y definitivamente esto sí es un riesgo porque no sabemos si este medicamento va a tener alguna interacción, si hay condiciones previas, si de repente va a haber interacción con otros medicamentos. Entonces definitivamente es algo que tenemos que tener presente y que tenemos que conversar porque para algo existen las recetas médicas. Exactamente. Por eso mismo, hoy tenemos una invitada especial, para mí sobre todo, que es Solange Dubrel. Solange es médico general, tiene una maestría en docencia universitaria y en simulación clínica y además es docente de la Universidad Científica del Sur. Hola Solange, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Solange? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho Bienvenida. gusto. Bienvenida. Hola, Maca. Nosotros tenemos aquí una pregunta y bueno, que tenemos que decir por qué es una invitada especial también, ¿no? Antes por favor, sí, no me aguanto. Lo que pasa, queremos explicarles que Sol es la esposa de Roberto, entonces realmente es una invitada especial para nosotros. Ella es la académica de la casa, por favor. Bueno, Marca, que tenías una pregunta. La pregunta, Solange. Y es que nosotros queremos saber cuáles son los riesgos de la automedicación, porque se habla mucho de que sí, puede ser riesgoso, pero cuáles son estos riesgos que tenemos que tener presentes para justamente no automedicarnos. ¿Qué tal? Sí. De hecho, el principal riesgo de la automedicación es que puede enmascarar otras enfermedades, ¿no? Uno toma el medicamento y de repente no se da cuenta de otros síntomas que viene teniendo y enmascara otras enfermedades, no se da cuenta de las enfermedades que realmente podría estar sucediendo. Y eso es bien común en el dolor abdominal, ¿no? Por ejemplo, otro riesgo que ya un poco lo han mencionado es que los medicamentos tienen reacciones adversas, ¿no? Entonces tomamos un medicamento y nos da una reacción adversa y es algo peligroso, ¿no? O, por ejemplo, también otro riesgo es que los medicamentos tienen interacciones entre sí. Entonces, si yo ya tomo un medicamento y de pronto alguien me recomienda tomar otro medicamento, yo no sé si podría interaccionar con el medicamento que ya tomo, ¿no? Otro, por ejemplo, también podría ser en los antibióticos, hay aumento de la resistencia de los antibióticos, o también podría generar otro riesgo es que haya drogodependencia, ¿no? Las personas empiezan a depender mucho de ese medicamento. Dime, Sol, y justo con lo que tú estás diciendo, ¿por qué las personas recurrimos a automedicarnos? ¿Hay alguna razón en especial? Sí, bueno, lo que se ha visto, ¿no? En los estudios es que la principal causa por la cual la gente recurre a los medicamentos es por falta de tiempo, ¿no? O sea, no tienen tiempo para ir al médico, ¿no? Entonces es más fácil acudir aquí rapidito a la farmacia que tenemos al lado, ¿no? O cerca a la casa, por falta de dinero, ¿no? No hay dinero para pagar la cita médica en algunos casos, ¿no? O también podría ser por desconocimiento, ¿no? No sabemos dónde sacar una cita, con qué médico ir, no tengo claro a qué se deben estos síntomas, entonces no sé a qué médico recurrir. Entonces el desconocimiento de esto hace que terminemos yendo a la automedicación, ¿no? Perfecto. Y Sol, yo tengo la pregunta, yo trabajé hace tiempo para un proyecto de investigación en salud y ellos hicieron una cosa muy curiosa, pusieron una cámara en las farmacias y veían cómo las personas acudían a la farmacia para poder
autorrecetarse, preguntarle al farmacéutico, etc. Y lo curioso es que venían y le decían, de esta receta, ¿cuál me cura? O sea, incluso habiendo ido al médico, le decían al farmacéutico para que él tome la decisión. Entonces ponían mucho en riesgo su salud. En este contexto, Solange, ¿cuáles son los medicamentos que más se automedican las personas de lo que tú has investigado? Bien, los medicamentos, el principal medicamento de automedicación es los medicamentos para el dolor, ¿no? Los medicamentos que se toman para algún dolor, cualquier tipo de dolor. En segundo lugar están los medicamentos antigripales, ¿no? Para la gripe. También tienen un autouso en la automedicación. En tercer lugar están los medicamentos para molestias estomacales, ¿no? Gastrointestinales. Luego, ya finalmente los medicamentos, los antibióticos, ¿no? Yo quería mencionar aquí algo en realidad, es que aquí no tenemos bien definido lo que son los medicamentos permitidos, ¿no? Los medicamentos OTC. Y eso es algo importante. Esos medicamentos OTC son medicamentos para tratamientos de enfermedades menores. Entonces son un grupo pequeño de medicamentos. Claro. El resto de medicamentos que salen de los OTC son medicamentos que deberían ir con receta. Entonces creo que eso es lo que habría que definir bien a nivel de país en realidad, ¿no? Para que la automedicación sea no un riesgo, ¿no? Y que de hecho es algo sumamente importante porque, como tú dices, ¿no? Finalmente hay varios factores que juegan en esta toma de decisión de automedicarse. Y algo que tú mencionaste súper importante es el tema del lado económico, ¿no? A veces no hay dinero para ir a la cita. Entonces, ¿qué tanto este lado económico podría influir, o cómo lo ves tú de lo que has investigado? O quizás de repente hay alguna relación que pacientes puedan pensar de que ir al doctor, el doctor te va a recetar algo más caro, se van por lo genérico. ¿Cómo ves tú ese tema en cuanto al factor económico y la automedicación? Claro, tiene que ver bastante con a quién le tengo más confianza, ¿no? A veces la población lo ve al médico como que algo un poco lejano en realidad, ¿no? No accesible. Entonces, no accesible, exacto, ¿no? Desde que me va a dar cita hasta de cuando, o sea, 2, 3 semanas, ¿no? Entonces, lo ven no accesible. Es mucho más accesible ir a la farmacia o ir donde algún amigo, ¿no? Yo me acuerdo que hace unas semanas me contaste que estabas con estos síntomas, ahora yo estoy presentando estos síntomas, cuéntame, ¿qué tomaste, no? Entonces, eso es algo mucho más rápido, una llamada telefónica y ya está, ¿no? O caminas 2 cuadras a la farmacia y ya está, ¿no? Entonces, más que nada creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la accesibilidad al médico. No, la población siente que el médico no es tan accesible. Buenísimo, Sol. ¿Sabes? Me encanta todo lo que estás diciendo porque creo que es importante tenerlo en cuenta en el cotidiano, sobre todo las personas que no están asociadas a un entorno de salud, ¿no? Claro. Un médico tienden mucho a la automedicación, ¿no? E incluso se vuelve sistémico porque es muchas veces el familiar. En la familia que te siempre hay un doctor. recomienda. Sí, siempre hay un doctor No, que no es siempre doctor. hay un doctor o alguien Sí. que sabe medicina. O alguien ¿no? que le pasó eso, O alguien ¿no? que le y llama pasó a tu eso, tía para que le exactamente. diga qué tomó, porque O a ella lo- también le pasó o eso. los grupos de Facebook. Los grupos de Facebook. ¿Qué le dice a tu hijito que le salieron estas ronchitas? sí. Yo lo veo todos los días. Sí. Claro, exactamente. Sí, de hecho, eso también hay que tomarlo en consideración porque a veces la familia misma es la que termina siendo el doctor y no sin ser el doctor, de ¿no? verdad, no el especialista, como siempre decimos. Exactamente. Bueno, Sol, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos luego de la pausa para seguir conversando sobre este tema? Porque tenemos un par de preguntas más, así es que ya regresamos aquí en Cada Día Mejor, no se vayan. Seguimos aquí en Cada Día Mejor hablando sobre los riesgos de la automedicación. Un tema tan importante, en verdad, justo en esta época de pandemia, Da ¿no? la coyuntura sobre todo. Estamos con Sol, que ella es médico general, que estamos hablando un poquito más sobre este tema de la automedicación. Sol, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estoy, Maca, por aquí estoy. Perfecto. Tengo una pregunta en relación a lo que estábamos conversando en el bloque anterior.
¿quién o quiénes son las personas, según lo que tú has podido investigar y ver en tu práctica, quiénes son las personas que más automedican, ¿no? O sea, ¿es un familiar? O sea, ¿a quién las personas le hacen caso? ¿A un familiar, al amigo, ellos mismos, de repente doctor internet? San Google, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, como has dicho, bueno, la primera causa, ¿no?, lo que he visto en los estudios es que la autodonación es un medicamento que yo tomé anteriormente, me fue bien y lo tomo. Esa es la primera causa. La segunda causa es por un familiar, ¿no? Un familiar que tomó un medicamento y le fue bien, entonces confío en ese medicamento porque como a mi familiar vio que le cayó bien, no le pasó nada, lo tomo yo también, ¿no? En tercer lugar está Internet, ¿no? Leí en Internet que este medicamento era para estos síntomas, entonces el Internet. Y en cuarto lugar está el farmacéutico, ¿no? Igual creo que eso puede variar un poco dependiendo de qué tan accesible sea el Internet, porque en lugares donde no hay tanto accesibilidad al Internet, el farmacéutico podría estar un poquito más frecuente, ¿no? Pero sí, eso es importante porque no hay algunas veces, no hay regulación respecto a quién va a dar el medicamento, cómo se vende, y si existe la regulación es bypaseada fácilmente, pues no, porque yo quiero y me compro el medicamento y ya está. Porque fue lo que se me ocurrió, y de hecho algo importante que también mencionó Solange es esto de que a veces se cubren los otras condiciones, y de hecho eso me pasó a mí una vez. Yo sentí un dolor que pensaba que era un dolor lumbar, entonces me tomé un antiinflamatorio y estuve en ese plan como 1 semana, 2 semanas. Resulta que no era un dolor lumbar, era una infección urinaria. Imagínate. Que terminó siendo una pielonefritis y terminé internada en la clínica 1 semana. ¿Por qué? Porque claro, yo tomaba los analgésicos pensando que era un dolor, me pasaba el dolor y dije, todo está bien. Y mientras tanto la infección seguía y mira progresando. Qué importante lo que tú dices, Maca, porque tomaste antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son medicamentos que lesionan el riñón. Entonces, teniendo una infección urinaria y tomando antiinflamatorios por largo tiempo, pudiste haber hecho una insuficiencia renal y haber terminado hasta con complicaciones mucho más serias. Y justamente porque todos los síntomas no son iguales y no se presentan de la misma manera en todas las personas. Entonces, hay un riesgo, aquí en carne propia, de por qué automedicarse no es una buena idea, ¿no? Así es. Ya, y aquí seguimos con Solange. Yo quería tener una pregunta que había estado pensando. Tú eres docente, enseñas a los estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina, futuros doctores, saben el valor de la automedicación. Sin embargo, al paciente, ¿cómo educaríamos a los pacientes en general para que no se automediquen? ¿Qué herramientas tenemos que darle? ¿Hay falta de accesibilidad en salud? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podríamos ayudarlos? Creo que es una labor titánica lo que hay que hacer, pero lo tenemos que hacer, ¿ok? Como médicos nos toca hacerlo y es un poco también lo que traslado bastante a mis alumnos en realidad, ¿no? Hay que educar al paciente, ¿no? Cada contacto, hay que entender que el paciente haya llegado donde mí le ha tomado bastantes dificultades. Entonces, llegó donde mí, yo tengo que enseñarle, ¿no? Tengo que explicarle sobre los medicamentos, ¿no? La educación del paciente creo que es labor también del médico, ¿no? Bueno, será que me encanta la educación, ¿no? Entonces, cada contacto con un paciente es un momento para educarlo, ¿no? Hablarle sobre la automedicación, que también el paciente comprenda y entienda y aprenda sobre sus síntomas, ¿no? Sobre qué son esos síntomas, por qué los tiene, ¿no? Y por qué le estamos dando ese medicamento, ¿no? Y un poco que también el paciente sea parte de la toma de decisiones de ese tratamiento que estamos claro, al final la responsabilidad, que siempre hablamos de la responsabilidad eso iba a decir yo también. Compartida, claro. Y la seguridad del paciente, algo que está muy en boga en el mundo actual, en la medicina, es la seguridad del paciente. De hecho, la mayoría de instituciones se acreditan en seguridad del paciente, y el paciente que se automedica no es un paciente seguro.
definitivamente. para nada. Y además no es un Exactamente. paciente responsable, que es Totalmente. algo de lo que siempre hablamos aquí, la responsabilidad personal y responsabilidad profesional también, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sol, miles de gracias. En verdad, creo que todos los que nos has comentado, informado, nos va a servir muchísimo a todos quienes vemos este programa. Miles de gracias por estar con nosotros y espero que puedas acompañarnos en otro episodio también. Muchísimas gracias, Diego, Maca y Roberto. De verdad, es encantador conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Pronto los volveremos a ver. Cuídate. Gracias. Gracias, Bueno, Sol. qué importante la automedicación, ¿no? Todas las personas que nos están viendo se han automedicado. Y yo siempre toco este ejemplo. Le tenemos miedo a las vacunas. Hablamos de las vacunas. Sin embargo, en su botiquín, yo le aseguro ahorita a usted señora, a usted señor que nos está viendo, en su botiquín de su casa tiene más medicamentos que tienen menos estudios, menos investigación, que son más riesgosos que una vacuna. Sí, definitivamente. Entonces hay que tener Definitivamente. mucho cuidado con la Y los automedicación. botiquines en general, ¿no? Y más bien eso a mí me llamó una vez la atención porque cuando hago estas consultorías en colegios que nos llevamos a los chicos y a las chicas de campamento, ¿no? Y llevamos el botiquín no debe llevar tantos medicamentos que debe ser prescrito por un doctor. Así es. Además que uno no sabe si puede haber una alergia, si puede haber una reacción Claro. adversa, cómo haces. Entonces, Imagínate, a 4.000 metros de altura en un sitio donde no tienes acceso Lógico. a nada. Claro. darle Tómate una ese pastilla, antibiótico, que no- a ver ¿Y qué claro, pasa? que te cure. ¿Y qué pasa si te cae mal, no? Entonces, definitivamente es un tema que sí, tiene que ser puesto Con sobre la pinzas. mesa para que podamos justamente tenerlo presente. Y vamos a ir a una pausa, pero después de la pausa tenemos a otro gran invitado, que es nuestro doctor Roberto Somocurcio. Así que vamos a estar hablando con él sobre la automedicación desde su punto de vista. Si es que ya regresamos aquí en Cada Día Mejor, no se vayan. Todo queda en familia. Así es. Claro. Estamos hablando sobre la automedicación el día de hoy en el programa y tenemos aquí al entrevistado de lujo, a nuestro invitado, que va a ser el doctor Roberto Somocurcio, que ya lo conocen justamente para hablar un poquito más. Y creo que algo importante, y yo quiero empezar, disculpa Diego, Sí, no te antes de que preocupes, se me todo bien. vaya, sobre la automedicación y los niños, ¿ya? Pero eso va a ser un tema que creo que es Ok. importante hablar porque los papás a veces automedican también a los niños y es algo... Y es muy frecuente. Yo he visto mucho y me he quejado mucho con personas que conozco muy cercanas que van y le dan su antalgina porque tiene fiebre, ¿no? Y hay que ver por qué tiene fiebre antes de bajarle la fiebre, ¿no? Sí, sí y no, ¿no? De hecho, a ver, pasa mucho con los niños, ¿no? Pasa mucho que los papás guardan la receta como si fuera una receta perenne, ¿no? Como me recetaste esto la vez pasada, le he dado lo mismo. Y ahí hay que poner un límite hasta dónde puedo llegar, ¿no? O sea, ¿yo puedo manejar la fiebre en mi casa usando un medicamento para la fiebre? Sí, pero uso el más sencillo, el menos inocuo y el que menos efectos adversos tiene. ¿Cuál? Paracetamol. Claro. ¿Ok? Uso paracetamol y se acabó. Ya progresar a otros medicamentos que pueden tener efectos adversos que ni los papás lo conocen, Claro. y que los pediatras los hemos visto, y que cuando tú ves esa reacción adversa a ese medicamento, se te queda y no prescribes por un año ese medicamento porque se te queda grabado. Claro. ¿Ok? Entonces, es muy importante lo que dice Maca sobre la automedicación en niños. Y aquí yo quisiera tocar el tema de medicamentos OTC que dijo Solange, ¿no? Los medicamentos OTC son medicamentos de venta libre, pero para ser OTC no es lo mismo que genérico. ¿Ok? No es lo mismo que genérico, es distinto. O sea, el OTC es un medicamento que ha alcanzado unos estándares para poder ser vendido de venta libre. Entonces, poco a poco, la educación va a ir incrementándose y obviamente los pacientes sabrán cuál es un medicamento OTC. Típico ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Tú vas a Estados Unidos y te puedes comprar varios medicamentos, pero no te puedes comprar un antibiótico. Claro, exactamente. No te puedes comprar un antipsicótico. Y es más, hay ciertos medicamentos en ciertos estados que incluso son over the counter o Así OTC es. en un estado, pero en otro no. Así porque es. las regulaciones van cambiando. Y en base a eso, y tú Sí, dime. mencionaste un tema importante sobre el poder de tomar decisiones. ¿Quién influencia o quiénes son, digamos, los agentes influenciadores o en este caso, no sé si los fake news juegan un rol aquí, en que los padres o finalmente los adultos Las personas en general, claro, claro. terminemos tomando una decisión de comprar o no cierto medicamento?
Qué interesante lo que dices, porque es muy crucial mencionarlo. Y yo siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Nunca una noticia médica va a llegar por WhatsApp, por Facebook, ni por Instagram. Exacto. No, señora, no le va a llegar la noticia médica del descubrimiento de tal medicamento que cura tal cosa. Los fake news son terribles y afectan mucho a la salud. De hecho, estuve escuchando hace poco un TED Talk al respecto. Existen empresas que se dedican a fabricar fake news simplemente para ganar dinero. Y eso impacta mucho en la salud, en la toma de decisiones. Y ahí van de la mano los grupos de Facebook, grupos de mamás que son un soporte valiosísimo y que me encanta que existan grupos de mamás. Pero cuando yo leo, ¿qué le dice a tu hijito que tuvo esto? Se me ponen los pelos de punta. Claro, entras en pánico, ¿qué tal claro. responsabilidad Exacto. de decirle, tome este medicamento? Aparte, ¿y qué pasa si le pasa algo al niño? Exactamente. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿El Y yo grupo de creo- Facebook? Yo creo que eso es algo que no se toma en consideración, la responsabilidad cuando tú le dices de toda buena onda, Así es, oye, claro. toma esto, pero un ratito, tú no sabes si este niño o esta persona va a terminar Las reaccionando de una alertas, manera las adversa. reacciones, Sí. claro. Es muy riesgoso. Con respecto a eso que decías de las mamás que aconsejan, ¿no? Y me viene a la mente también lo que hablábamos la otra vez sobre medicina tradicional, ¿no? Que es lo que viene escalando O heredándose, ¿no? heredando. De generación en generación, y que de alguna manera se recomienda, y ahí está, automedicación de medicina tradicional. Pero ¿cómo podemos hacer para que, sin quitarle valor a esta medicina tradicional, pueda ser compatible Una sinergia. Claro, que pueda ser una sinergia, qué linda palabra, con la medicina que nosotros tenemos, ¿no? Sí, de hecho, la mayoría de tratamientos de la medicina tradicional, que también tienen sus prescripciones porque hay un médico que indica esto, Claro. o un experto que indica en medicina tradicional. Sin embargo, la mayoría, que son hierbitas, mates, infusiones, emplastos, etcétera, en la medida que sean conocidos por la persona que los va a usar y que sean seguros, se pueden usar. Claro. Entonces, uno como adulto, porque el adulto es el que va a decir sobre su cuerpo, sobre el del niño, tiene que valorar si esto es seguro. O sea, yo no le voy a poner, por ejemplo, les voy a contar una historia cuando yo era estudiante de medicina. Un paciente hospitalizado con una celulitis en la rodilla. La celulitis es una infección en la rodilla. ¿Por qué? Porque alguien le recomendó que tenía que ponerse por 24 horas un emplasto de ajo molido. Se puso ajo molido y se le envolvió con, Claro. con una venda. Y obviamente el ajo le quemó la piel. Sí, Y claro. llegó con una celulitis. Claro. ¿Y por qué lo usó, señor? Es que me dijeron. Pero usted lo ha usado antes, no. Sí, Entonces, claro, ahí importa claro. mucho la responsabilidad. Y yo creo que no solamente la responsabilidad de quien da el consejo, sino también de quien recibe, porque tenemos que ser, yo siempre digo, hay que dudar y hay que ser la salud primero. Si estamos hablando de nuestra salud, tenemos que entonces tomar responsabilidad y decir, a ver, ¿quién me está dando este consejo? ¿Dónde está el sustento y la investigación? Investigar nosotros, porque algo que tú decías que es muy importante es el tema de los fake news. Nunca te dar una noticia, digamos, importante, real por un WhatsApp. No, Hay que jamás. verificar las fuentes. Hay que ir, si por ejemplo, comunicado de la OMS te llegó por WhatsApp, anda a la página de la OMS y mira si es que realmente se emitió este comunicado, porque finalmente puede terminar siendo un peligro bastante grande. Y hablando de los peligros, también un poco en base a la pregunta que te hice al inicio de este tercer bloque sobre la automedicación en niños, ¿qué tan frecuente es o qué tanto tú ves en tu práctica esto o no? Sí, es igual de común, ¿no? Igual de común. De hecho, la prescripción de antibióticos, porque yo lo usé, o sea, tú escuchas mensajes, ¿no? Yo cuando fuera chiquito me dieron trimetopin sulfamethoxazol, que es un antibiótico que cada vez se usa menos. Trabalenguas, ¿ya? Sí, sí. Trabalenguas, ok. Para no decir el nombre de marca, obviamente. Ok. Que se usaba hace mucho tiempo, se está volviendo a usar porque ya mejoró, y como se usó tanto, hay resistencia bacteriana a todo. Entonces, tomabas esto porque tenías tos, tomabas esto por si tenías Claro. diarrea. Igual que lo que pasa con la citromicina. Y miren Eso. lo que ha pasado ahora en la Sí, pandemia, sí, ¿no? sí, sí. Acitromicina, ivermectina, dexametasona. La gente dexametasona. abarrotaba las farmacias y desabastecía las farmacias porque aparecía una noticia en WhatsApp. Una foto, que- una foto. Una foto que si tomas este medicamento te vas a curar del COVID.
Y ¿no? lo mismo pasó con, no sé si se acuerdan también con, por ejemplo, las personas que llegaban a las postas médicas o a las emergencias, porque les habían dicho, hablando de un poquito del tema un poco más natural, sobre el eucalipto. Entonces se encerraban a oler este vapor de eucalipto por horas y terminaban con unos cuadros sumamente graves, casi que ahogados. Porque, Claro. entonces, ¿dónde viste eso? Ah, no, es que me dijeron, o lo leí, ¿no? O la vecina me dijo que su tía le contó Claro. que ella lo hizo. Entonces, al final termina siendo un riesgo sumamente grande para nuestra salud. O sea, y una con la salud no se consecuencia juega. negativa, ¿no? Claro. Y a ese nivel, y al nivel que también comentaba Roberto de la acitromicina, por ejemplo, yo me acuerdo que antes te recetaban solo 3 días, ahora te recetan hasta 7 días Y de era acitromicina. superfuerte. Y era Claro. súper fuerte. Y es porque se ha generado esta resistencia. Y es gastrolesiva, o sea, es un medicamento que puede causar una gastritis severa. Ese es otro ¿no? gran Una punto. gastritis severa, ¿no? Y además hemos hablado siempre de la microbiota intestinal, de cómo un antibiótico destruye tus bacterias. Y eso es súper importante, lo de cómo te puede ir causando estos efectos secundarios en otras partes de nuestro cuerpo, y el tema de gastrointestinales. Hay personas que viven tomando medicamentos y tienen unas gastritis que poco a poco tienen que ir Terribles. quitando alimentos porque no toleran nada. Así es. Entonces, Efectivamente. importante, no se automediquen, siempre consulten con el especialista. Como por ejemplo Roberto. Exacto. Muchísimas gracias, Roberto, por responder todas nuestras preguntas. Aquí te hemos atacado con tantas preguntas. La automedicación Gracias es un por- tema súper importante. Es Sí. mega Y importante. muy educativo. Sí. Y muy educativo, efectivamente. Muchísimas gracias, Roberto. Cuando quieran. Y eso ha sido todo el episodio de hoy. Se quedó cortísimo, Se ¿no? ha quedado Sí. cortísimo. Pasó Qué rapidísimo. bestia. Nosotros nos vamos, pero de largo. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Y acuérdense siempre de acudir a un profesional como Importante. Roberto. Y por ejemplo. sobre todo, no se automediquen. Nos vemos en Nos el vemos. siguiente episodio. Cuídense. Adiós.